Ya, ahora sí podemos iniciar. Hoy vamos a tener una clase sobre la presentación de la persona en la vida cotidiana con un autor que se llama Erwin Goffman. El texto, en todo caso, ya está en el aula con las páginas que corresponden a esta clase. Vamos entonces a proceder a presentar. Ya. Chicos, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como les decía, esto es Erwin Goffman, la presentación de la persona en la vida cotidiana. El aprendizaje esperado para esta clase que explica las características del individuo como ser social y las relaciones de los grupos sociales a los que pertenece. El indicador de logro es que identifica el rol de los grupos primarios en el proceso de socialización e identifica los elementos que definen a las comunidades, las normas de convivencia y la participación. Entonces ahora vamos a conocer a Goffman. Y para entender un poquito de dónde viene Goffman, nosotros tenemos que retroceder un poquito en lo que habíamos conversado en las clases anteriores, y me gustaría que, si alguien recuerda, cuando yo les comenté que existían las grandes teorías de sociología y existían otras que eran microteorías, ¿lo recuerdan? Sí, o alguien va en la micro auto caminando. Bueno, Goffman precisamente es uno de los padres de la microsociología, que para que nos pongamos en contexto, nosotros habíamos tratado antes al sociólogo Pierre Bourdieu, ¿lo recuerdan, cierto? El hombre del hábitus y el capital. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bourdieu vendría a ser una macroteoría y sería estructural funcionalista, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Y yo les decía que habían autores que hablaban más de las estructuras, otros hablaban más como Weber, que habla de entender, que Marx habla del capital y de los procesos del capitalismo, y todos hablan de distintas cosas y son macro o microteorías. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Luhmann también, que lo mencioné, que también es una macroteoría de sistemas, que lo vimos así, una pequeña pasadita? Bueno, este hombre surge, es un canadiense, ya es otra época para la sociología, porque en este tiempo la sociología ya se había trasladado a América. ¿Cómo se trasladó a América? Porque toda la sociología que nosotros habíamos escuchado era sociología de Europa, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de esos países, del Imperio Austrohúngaro, de esos lados era el pensamiento sociológico, antropológico. Pero hay un hombre que se llama Talcott Parsons que traduce los libros y de esta forma abre el camino al inglés, a estas nuevas formas de pensar. Y en eso surgen estas personas que ven el estudio de la sociedad no como un macroestudio, sino que al revés, como un microestudio, ya como una forma en donde la interacción, como bien dice acá, interaccionismo simbólico, existe y tiene significado solamente entre las personas que se relacionan, ¿ya? ¿Se entendió eso, chiquilla? Porque tengo la impresión de que habemos puras chicas, ¿no? No, ahora son chicas y chicos, ya. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Muchas Profe, gracias. ¿lo puede repetir? Es que se escucha un poquito cortado. Ya. Al menos a mí tengo mala internet, parece. No, yo lo repito, no se preocupe. Una vez que la sociología llega a América, a Estados Unidos principalmente, con Talcott Parsons,
Bueno, Talcott Parsons hace una macro teoría, pero surgen detractores de estas teorías porque ellos consideran que no da explicación a los fenómenos, o sea, a todos los fenómenos, ¿ya? No todos los fenómenos pueden ser explicados con macroteoría o no todo está supeditado a las superestructuras. Entonces surgen estas personas que, acá tenemos un representante que es Erving Goffman, pero hay otro también muy importante que se llama Herbert Mead, que dicen que la explicación está en la interacción de las personas, en cómo se relacionan y el significado que se genera en la interacción misma, ¿ya? Y ahí surge este paradigma de pensamiento que se llama interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es ya una larga tradición del pensamiento y que se utiliza mucho para el estudio cualitativo, ¿ya? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, Muchas profe. gracias, profe. Ok, seguimos. Entonces, dentro de las microsociologías tenemos el interaccionismo simbólico. ¿Y por qué es importante? Porque para el interaccionismo simbólico, la socialización, o ellos no lo van a tratar con esa palabra, pero el significado de todas las cosas que nosotros hacemos va a encontrar o sea, un entendimiento en la interacción. No sé si se entiende. La interacción tiene significado en la interacción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, alguien que trabaje, o sea, los que son TENS acá, hay cosas que se dicen de forma técnica en el hospital que solamente tienen sentido en el hospital, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, imagínense a ustedes diciendo estas cosas que ustedes dicen de forma técnica, que son de uso del hospital, en su casa. No los entenderían, ¿cierto? Entenderían. Exactamente. Eso es porque esa interacción tiene significado única y exclusivamente en ese contexto. O sea, tiene significado solamente cuando está en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Es lo mismo que esta es como la otra cara de la moneda de lo que Bourdieu decía que estaba dentro del campo y tenía cierto capital cultural para relacionarse entre las personas. Acá es un poco lo mismo, pero de forma micro. O sea, él dice que el lenguaje va a tener significado solamente dentro de este grupo de personas, ¿ya? O sea, y acá cualquiera sea el grupo, o sea, nosotros estamos hablando del hospital porque es mucho más cercano a la mayoría de ustedes, pero podría ser un grupo de amigos, por ejemplo, los punkis tienen su forma de hablar, es que yo ya ni sé qué grupos sociales hay, los gamers tienen su forma de hablar, los deportistas tienen su forma de hablar, y todas estas personas son grupos de la sociedad que tienen su propio lenguaje. Y hay grupos que se subdividen, porque los deportistas ya ahí tenemos otros tipos de deportes, y todas esas subdivisiones encuentran significado solamente en esos espacios que comparten. Lo mismo que en cada familia, el significado va a estar en la familia. O sea, la interacción de su familia no tiene por qué ser la interacción de la familia de la familia de su amigo. Eso nosotros lo podemos ver cuando vamos de visita a otras casas, ¿cierto? O cuando íbamos, porque ya no se puede. Sí, ¿Chicos? profe. ¿Sí? Sí. Que como no sé quiénes están, porque no estoy mirando, vamos a pedirle a... Ya, Lisette, cuénteme usted, ¿cómo entendió lo que yo dije? ¿Lisette? Profe, ¿Mm? yo la entendí más cuando dio el ejemplo de cuando somos TENS, porque cada uno tiene su forma de comunicarse. Ya, pero ¿eres Lisette? No, Ah, pues está dando mi opinión nomás. sí, pero dígame quién es, po. Ah, Gabriela. Ya, gracias, Gabriela. Lo que pasa es que eso que yo les expliqué de los hospitales, ustedes lo tienen que trasladar a todos los lugares.
piensen en sus propias experiencias cuando ustedes, no sé, conocieron a su pololo y después conocieron la casa de su pololo, o polola, o pareja, como sea que le quieran decir. Ustedes se dieron cuenta que la familia de esa persona era distinta a ustedes, ¿cierto? Sí, Tenía su propio lenguaje. No es que sí. hablen en otro idioma, sino que las palabras a veces tienen significado. O sea, a veces uno va a una casa donde todo es súper pasivo, o a veces va a una casa en donde las cosas son mucho más agresivas. Mira, aquí les voy a contar una talla. Por ejemplo, en la familia de uno de los pololos de mi hermana, las cosas en la casa siempre estaban malas. Así como que se echaban a perder. La radio, como que se bajaba el volumen solo y cosas así. ¿Y sabes cómo lo arreglaban? Con un golpe a la radio. Un golpe al teléfono, ¡pah! Y se arreglaba. Les juro que se arreglaba. Entonces, esas cosas, no es que ellos vayan por todas las casas pegándole a los artefactos electrónicos, pero no tiene sentido más que en esa casa, ¿me entienden? Sí, profe, se entiende. Es Sí, como con profe. la tele igual. La tele, pero la de ahora no le pegué sí porque se pueden echar a perder peor. Pero lo que yo les trato de decir con esta talla es que ustedes, si se ponen a observar y tratan de ponerse estos lentes de un poco de sociólogo, van a ver que en todas partes las interacciones de las personas tienen significado solamente si esas personas se reúnen. Con sus propias amigas, ustedes tienen gestos, formas de moverse, de hablar, que les van diciendo a ustedes qué está pasando, ¿cierto? Sí, Porque profe. la comunicación es verbal y no verbal. Entonces, ahora, ¿qué es importante aquí en el interaccionismo simbólico? Uno de los conceptos más importantes va a ser acuñado por Herbert Mead, que se escribe M-E-A-D, Mead, se dice Mead. Y Mead va a acuñar la palabra self. ¿Qué significa eso? Ahí dice yo social autoconsciente. ¿Qué va a significar eso? Primero, Mead nos va a decir que el self es único y exclusivo de los seres humanos. ¿Ya? Porque Mead, bueno, en el largo ensayo que Mead tiene sobre el tema, da una explicación de por qué los animales no van a ser considerados dentro de este grupo por la forma de comunicación de ellos, pero él va a decir que solamente los seres humanos tenemos este self, ¿ya? Porque el self no es solamente el yo mismo como se entendería en inglés, sino que es un ser social, ¿ya? Y es autoconsciente de que es social. ¿Y cómo entra en conciencia de ser social? Es a través de la comunicación, y que esa comunicación tenga un significado, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando Weber nos decía que las acciones de las personas son socialmente mentadas? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Estaba Jansen por ahí, me parece. ¿O se fue? Y vamos de nuevo a mirar quién está. Francisco, ¿me escucha? Francisco, ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, al parecer ahí respondió, no está en la casa. Ah, ya. Entonces, Sol. Sol, ¿me escucha? Sí, profe. Ya, Sol. ¿Qué era lo que decía Weber sobre la acción socialmente mentada? Sinceramente, no recuerdo. Darinka, No, profe, yo tampoco. entonces, ¿cómo me dicen que sí? Gabriela,
¿No? ¿Gabriela? ¿Gabriela? ¿No? ¿Geraldine? No, profe, no lo recuerdo. Solo recuerdo el hecho y la acción, ¿no? ¿Qué recuerdas de eso de la acción? Que todo al realizar una tarea tiene una acción. Algo así. No, no recuerdo muy bien. No sabría decirle. Weber nos decía que las personas no hacemos las cosas al azar, sino que todo está mentado y tiene un significado dentro de la sociedad. ¿Y se acuerdan que yo les di el ejemplo de abrir un paraguas en la lluvia o abrir un paraguas cuando no está lloviendo? Tiene distintos significados para las personas que están alrededor de nosotros. Bueno, esto va en la misma línea, pero tiene que ver con la comunicación misma, no solamente con las acciones, tiene que ver con la comunicación entre las personas y que el self va a existir en la persona cuando ésta entra en comunicación y esa comunicación tiene un significado social con el interlocutor. O sea, no es que uno se pare a hablar y listo, esto tiene significado, sino que tiene que tener un interlocutor válido que, que le dé, que le dé cabida a esta interacción y esta interacción de esa forma encuentre un significado. Entonces, es a través de esta interacción que el self se hace presente y puede existir en la persona. ¿Se entendió eso? Ivana. Ivana, Sí, profe. ¿qué entendió de lo que yo dije? Que profe yo le escucho cortado. No estoy usando solo internet yo acá en mi casa. Bueno, entonces, Scarlett. Sí, profe, lo que yo entendí era que, ejemplo, una persona siempre va a tener que, no sé, transmite mensaje. La escucho. Mensaje de receptor. Se te cortó justo cuando estaba ahí hablando. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Ah, lo que yo entendí era que la persona para entregar un mensaje siempre tiene que llegar a como un receptor para Ya. hacer escuchada la opinión que él da. No Es sé, que yo lo no es- asocio así como emisor, mensaje, receptor. Ya. Y así, eso es Pa- lo que yo entendí. pasa que no se trata de que uno dé una opinión solamente, por si acaso. Por eso yo lo traté de llevar a los que eran TENS, porque cuando uno trabaja no solo da opiniones, sino que uno interactúa con los compañeros de trabajo entre procedimientos, entre eh, avisa cosas, todas estas cosas son comunicaciones que se dan y que tienen significado en el lugar donde se dan. Entonces, no es solamente dar una opinión, sino que es la existencia misma, ¿ya? Ya, Es cada vez que nosotros nos comunicamos, existe este interlocutor válido que, o sea, que en el fondo lo que hace es validar lo que nosotros decimos porque lo entiende, ¿ya? ya. No te escucho muy convencida, Carla, esa es la verdad. No, sí, ya entendí, ya me Profe, aclaré ¿puede ya. volver a...? Dígame, No, yo, profe, no entendí. ¿Puede volver a explicarlo? lo que pasa es que, ahora, póngase en situación, chiquillos, piensen, imagínense los que son TENS, imagínense cuando están en el trabajo, los que no son TENS, imagínense en su casa. Entonces, ustedes van a
a hablar de algo específico. Si están en la casa, piensen en algo, en una talla de Navidad, ¿ok? Y los que están en el trabajo, que piensen en una situación con un paciente. Entonces, ustedes van a contar o hablar de algo, saltándose las explicaciones subyacentes, que saltándose las explicaciones, ustedes van a hablar de algo y los que lo está escuchando va a entender perfectamente lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Sí. Sí, Pero si, por ejemplo, ustedes hicieran eso en otra parte, por ejemplo, los que están en el hospital van y lo dicen en la calle a alguien en el paradero, y los que estaban en la casa van y se lo cuentan ¿A otra persona? a otra persona que no No lo van a estaba, entender. que no es parte de la talla, no va a entender. Ya. No va a entender porque no es que la persona o carezca de algún problema, o sea, carezca de alguna ápice de inteligencia. Lo que pasa es que no es un interlocutor válido ni que va a validar la información. profe, sería así como cuando, por ejemplo, usamos un lenguaje técnico, ¿En qué contexto? como TENS, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un lenguaje técnico entre nosotros y cuando vamos a atender al paciente, lo decimos en lenguaje técnico, pero esa persona no va a entender lo que estamos diciendo. No sé Claro. si ¿Así? Sí entiendo Ah, lo que estás diciendo. ya. Porque en el fondo tú usas un lenguaje técnico, en el caso de los que son TENS, solamente con tus compañeros, enfermeras, médicos, otros TENS. Ellos van a entender, el auxiliar, todos ellos van a entender de lo que tú estás hablando. Claro. Pero si Porque tú vas y le dices al son del familiar del mismo grupo, paciente, porque es que son de mi tiene, trabajo, claro. exactamente, porque ellos entienden. Incluso me atrevo a decir que si tú vas a otro hospital y dices lo mismo, puede que no te entiendan. Ya, ahí sí comprendo mejor. Porque puede que no te entiendan, no porque ellos no sepan de la patología o de las situaciones que pasan en un hospital, lo que pasa es que ellos no le van a dar el mismo lenguaje o la misma explicación a las cosas. O van a usar las mismas palabras para dar la misma explicación. Entonces, es importante que entiendan que el self solamente existe en las personas cuando encuentra un significado en la sociedad, y eso lo va a encontrar en el interlocutor válido. Y este interlocutor válido, bien sea la redundancia, va a validar el mensaje. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, Sí, profe, ahí se entiende mucho mejor. para el Por lo menos interaccionismo, yo. pucha, ¿alguien me puede decir qué dijo la persona que escribió? Por favor. Scarlett dice, profe, ¿sería que en cada grupo existe su propio lenguaje y solamente ellos pueden entenderlo? Es precisamente eso. Y grupo se entiende como cualquier grupo, como un grupo de trabajo, como un grupo cultural, así como podrían ser o los punkies, o los skaters, o los grupos de iglesia, ¿me entienden? Los O mismos, sea, O sea, que puede ser la hasta relación que uno tenga con personas va a definir su manera de interacción con él. precisamente, porque igual como si nosotros retrocedemos en lo que estábamos hablando las clases anteriores, Bourdieu nos decía que, acuérdense que la primera socialización la entrega a las familias y eso entrega palabras, tienen que pensarlo así, van a entregar palabras, educación, moral, valores, todas esas cosas. Entonces todo eso se va a demostrar, va a surgir. Recuerden que él va a decir cuando nos encontramos con otros en el Hábitus 2 y encontramos a personas que son similares a nosotros. En este caso va por ahí la idea, solo que en micro, porque él dice que esta relación de persona a persona o de persona a algunas personas, no en grupos gigantes, va a tener significado solamente porque compartimos lenguaje, compartimos valores, compartimos el significado de la interacción. ¿Se entiende? Sí, profe. O Eso, sea, yo sí entendí. eso en el self, es que eso es cuando sale el self, aparece el de las personas y entiende significado. Y es importante que recuerden esta otra palabra, porque el self
al mismo tiempo es reflexivo. ¿Qué quiere decir que es reflexivo? Que al ser autoconsciente, como dice ahí, puede entenderse, mejorarse y como ir puliéndose de acuerdo a las interacciones que tiene. O sea, nosotros no somos solo una persona. Ustedes no son, o sea, los que son TENS no son solo TENS, son estudiantes, son hijos, son quizás pareja de alguien, son hijos, son todas estas personas, ¿cierto? Reunidas en una sola persona y esa persona interactúa con todos esos grupos. ¿Cierto? No es que ustedes solo sepan hablar con su familia o solo sepan hablar en el trabajo. O, por ejemplo, en este momento solo sepan hablar en clases. No es así. Uno, en el fondo, puede acarrear muchos significados. Saber interactuar con muchos grupos, no solo con uno. Tienen que mirarse a ustedes mismas y mismos. No sé si ya sigue nombre acá porque vi uno y después desapareció. ¿Me entienden? Sí, profe, yo sí lo entiendo. Ya. Entonces, ahora nos vamos a ir a Goffman. Y Goffman, que es el texto que está en el aula, va a tratar de plantearlo de una forma más entretenida. ¿Por qué digo más entretenida? Porque Goffman va a decir que las personas participamos del teatro de la vida. ¿Ya? Porque este es como un estudio de campo que él va a dar con ciertas categorías de análisis. Todas las personas se encuentran en un gran escenario de su vida para presentarse a los demás. ¿Ya? Por eso estos son los conceptos centrales de la teoría de Goffman, que son rol, fachada, setting, equipment, performance e idealización. ¿Ya? Porque ustedes tienen que pensar que el rol es el que va a representar la persona. O sea, ustedes representan un rol, ¿ya? La fachada es como la vestimenta que ustedes tienen para presentar el rol. El setting es toda la utilería que hay para que yo pueda representar mi rol. La dotación de signos es la coherencia que existe entre el escenario y el que da el rol, y la performance es lo que uno va a hacer. ¿Ya? Eso he explicado muy, muy en corto, estas palabras que son importantes, las vamos a ir desglosando. ¿Ya? ¿Pero se lo imaginan? ¿O todavía no? Yo todavía no. La dotación de signos, ¿qué era? No, pero usted quiere decir, si vamos al tiro, vamos al tiro. Ah, ya. Voy a ir más lento porque lo expliqué súper rápido. Entonces, primero dejemos el rol sentado lote. El rol es el papel que vamos a desempeñar, ¿ya? Entonces, hoy día, todos y todas somos enfermeros, ¿ya? Imagínense con su uniforme azul, o sea, el color que ocupen los enfermeros en los hospitales que ustedes conocen. Por lo menos mi hermana usa azul marino. Así que el azul marino. Y tengo la fachada de mi papel, o sea, de mi rol. Listo. Estoy vestida de enfermera, así que soy enfermera por hoy día. Entonces, que no se olvide, la fachada es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación. ¿Ya? O sea, aparte de mi ropa, es como yo me expreso. ¿Ya? De hecho, Goffman va a utilizar a la enfermera como ejemplo en el texto, así que se los recomiendo, tienen que leerlo, porque ahí van a entender mucho, mucho, mucho mejor esto. Goffman es súper explicativo. Y dice que en el texto, si no me equivoco, dice que la enfermera realiza acciones que muchas veces, como porque las personas no conocen toda la que la enfermera tiene que hacer, el paciente no se da ni cuenta de lo que la enfermera está haciendo. No sé si se han fijado, o sea, que ustedes, los que son TENS, saben lo que la enfermera está haciendo, pero el paciente no, al entrar y decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y en eso la enfermera lo está mirando y se está fijando, por ejemplo, si tiene algún signo físico de dolor y todas esas cosas, y luego la enfermera va a hacer su
su evolución y va a dar aviso si es necesario a alguna persona. No todas las cosas que los TENS o las enfermeras hacen o los médicos hacen son visibles al ojo no educado, ¿cierto? ¿No? ¿Estoy sola? ¿De nuevo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, el rol es es el papel que yo voy a desempeñar y la fachada es la dotación expresiva, intencional o inconsciente del individuo durante la actuación, ¿ya? El medio es el mobiliario. En el caso de que somos enfermeras y enfermeros, es nuestro carrito, ¿ya? Las que no son TENS conocen el carrito de enfermería, ¿cierto? O saben que las enfermeras usan un carrito. Sí, profe. Ya. Entonces el carrito y por supuesto estar en un hospital, porque que una enfermera de vuelta en la calle con un carrito tampoco tiene mucho significado, o pierde el significado, ¿verdad? Entonces, la dotación de signos es la coherencia entre el rol, la fachada y el medio, ¿ya? O sea, es como el ejemplo que yo recién di, Sol, de que no tiene ningún significado que yo ande vestida de azul marino dando vueltas con un carrito de enfermería en la calle. Se vería un poco extraño, ¿cierto? Sí. Sí, profe. En cambio, si yo hago eso dentro de un hospital, tiene todo el significado del mundo. La enfermera está, no sé, moviéndose dentro de su servicio para ver paciente por paciente, ¿cierto? Sí, profe. Espérenme un poquito. Y la performance, en el fondo, ya es el último estado, que sería cuando yo represento mi papel. O sea, ya tengo mi carrito, estoy en el hospital, estoy vestida de azul, entonces ahora voy a ir a hablar, o sea, voy a ir a hablar con el paciente. Entonces, en ese caso, cuando la enfermera empieza a hablar, como yo les conté, y habla con el paciente y todas esas cosas, entonces en ese momento se está realizando la performance, ¿ya? Que es la realización dramática del papel. ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y la idealización para Goffman va a ser como la movilidad social, sino que es como a dónde yo proyecto mi rol en el tiempo. Bueno. ¿Puedes repetir eso último, porfa? La idealización es la movilidad social. ¿Saben lo que es la movilidad social? Que tiene que haber estado súper presente en el texto de Bourdieu que yo les dejé. La movilidad social es lo que es tanto la persona se puede mover como de clase a clase en un grupo social. Por ejemplo, ¿se acuerdan que las primeras clases yo les dije que las personas antes, por ejemplo, ya si tú nacías en una familia que era, no sé, que era como esclavo de un señor feudal, mi futuro era ser esclava del señor feudal y luego casarme con alguien de esa comunidad y tener hijo que iba a ser esclavo del señor feudal y así, generación por generación. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, entonces en una sociedad moderna como esta, eso ya no es tan así. No porque, por ejemplo, mi papá o sea camionero o sea soldador o mi mamá o mi papá sean vendedor de mall, no significa que ese necesariamente sea mi destino, ¿cierto? Sí, profe. O Claro. sea, van a haber otros factores que van a determinar la vida de las personas, no solamente su lugar de origen. Obviamente que hay factores que generan una resistencia en la sociedad, pero no porque tu papá es soldador, tu único destino es ser soldador. O sea, no es así. Ya no es así, entonces existe una movilidad social. Bourdieu lo va a plantar a través de los estudios, de la educación, pero hay montones de factores
que van a jugar el rol para que la persona pueda tener una movilidad social dentro de la sociedad. Entonces, la idealización vendría a ser la movilidad social del rol, o que nos da el rol. O sea, yo no desconozco, o sea, leí los, pero no eran tan detallados, pero desconozco el origen de todos ustedes, entonces no todos ustedes están haciendo lo que, o sea, o están estudiando para hacer lo que sus papás son. Y eso no tiene nada de malo, es solamente que uno tiene gustos distintos y hay otras oportunidades que quizás cuando sus papás eran jóvenes no existían. Y así lo mismo con sus abuelos, porque sus papás a lo mejor tampoco hacen lo mismo que sus abuelos, a menos que hayan heredado un negocio familiar o algo así, pero de otra forma lo más probable es que no estén haciendo lo mismo que sus abuelos. Entonces, esa es la movilidad social dentro de una sociedad. Las familias ya no tienen una existencia igual, generación por generación, como yo se lo expliqué en los tiempos de los señores feudales. Ahora es distinto, todos hacen cosas distintas. ¿Cierto? Puede que dentro de sus historias de vida hayan personas que sus papás nunca hayan ido a la universidad, otros que sus papás son universitarios y así, distintas historias de vida que no necesariamente determinan la vida de ustedes. ¿Qué iba a decir, Danica? No, iba a decir que ahora sí entendí con el ejemplo que puso. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a cómo se lleva esta palabra, o sea, el concepto más principal va a ser la fachada personal, ¿ya? Importante saber que la fachada personal es nuestro yo mismo, ¿ya? Va con nosotros a todas partes, o sea, es nuestra vestimenta, es nuestra edad, nuestro sexo, nuestras características raciales, perdón, nuestro lenguaje, nuestras expresiones faciales, que no siempre van a ser las mismas entre todas las personas, por supuesto. Entonces, esa es nuestra fachada personal que va con nosotros a todas partes, ¿ya? Es quienes somos nosotros. Y esta fachada personal está dividida en dos cosas, en la apariencia y en los modales. Entonces, la apariencia son aquellos estímulos que funcionan en el momento de informarnos acerca del estatus social del actuante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la apariencia va a entrar a funcionar, a representarse cuando nosotros entendemos dónde estamos. Y esa apariencia va a denotar el estatus social del actuante. ¿Se entendió? No. No, profe. Ya. De nuevo, primero, la apariencia. Entonces, nosotros vamos y salimos a la sociedad y recibimos una cantidad de estímulos, ya sean luces, conversaciones, comidas, lugares, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas le van diciendo al cerebro de la persona, a nuestro cuerpo, cómo comportarnos, cómo movernos, cómo hablar, cómo hacer. Porque, de nuevo, y esto a uno no lo hace ni falso ni nada, pero uno no se comporta igual en todas partes. O sea, tú no te comportas igual cuando estás sola en tu pieza que cuando estás parada en un mall. Eso no es así, ¿cierto? ¿Carlos? Sí, profe. Entonces, Cierto. eso es la apariencia. Todo lo que está fuera de nosotros nos va a decir y nos va a dar cuenta de cómo tenemos que actuar. Y eso va a denotar significa mostrar el estatus social del actuante. ¿Ya? Por otro lado están los modales. Son para advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina. ¿Lo repito? Sí, profe, ¿lo puede repetir? Están para advertirnos acerca del rol de interacción
que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina. O sea, los modales están para mostrarnos cómo debemos actuar. O sea, en la apariencia tenemos los estímulos y los modales son nuestras acciones. ¿Cuántos están marcando ocupados? ¿Cómo? ¿Cuántos están marcando ocupados? Ya estamos, para seguir. No, ahí Y ya entendí, terminé de profe, un escribir. poco más. Ya, pero sí, va a tener un poquito más de coherencia. Entonces, esto que está aquí, somos todos, ¿cierto? Cualquiera de nosotros tiene su fachada personal con apariencia y modales que nos va a indicar de qué forma nos vamos a comportar y de qué forma vamos a hablar de acuerdo al contexto que nos encontremos, ¿ya? Y esto se va a expresar en la fachada social, ¿ya? Entonces, para Goffman, la fachada social es la congruencia, eso quiere decir que van juntas la apariencia y los modales. O sea, cuando tenemos una coherencia entre la apariencia y los modales, es que se representa nuestra fachada social. O sea, es ya la forma operativa de nuestra fachada. ¿Me entendieron? Sí, Sí, profe. Gracias, Meili. Entonces, una fachada social es como lo que hemos estado conversando todo este rato, que sería la profesión. ¿Ya? Entonces, la profesión es una fachada social institucionalizada. ¿Ya? Y que existe con tareas específicas que se relacionan con la profesión. Lo que hemos conversado todo el rato, o sea, existe una forma de hablar, existen implementos específicos que son de la enfermera y solo de la enfermera, elementos específicos que son del médico. O sea, por ejemplo, la enfermera no puede estar recetando cosas. Es el médico el que tiene la potestad de recetar y tiene la obligación médico-legal y responsabilidad médico-legal sobre la receta de medicamentos, ¿cierto? Sí, profe. En cambio, la tarea de la enfermera es los cuidados del paciente, es abogar por el mejor cuidado hacia el paciente. Entonces, existe el tratamiento, pero existe la forma en la que se van a administrar esos tratamientos. Porque les puede pasar alguna vez en su carrera, chicas, que ustedes vean que hay una indicación que ustedes consideran que no es la más adecuada para el paciente, porque a lo mejor el médico pensó que sí, o sea, no es que el medicamento esté mal, sino que, por ejemplo, la forma de administración no es la más adecuada de acuerdo a las condiciones del paciente. Entonces, son los enfermeros los que van a defender al paciente y buscar la mejor forma de entregarle su tratamiento, pero que no sea de forma que esto, ¿cómo se dice? Empeore las condiciones generales del paciente, ¿cierto? No sé si les ha pasado alguna vez a los que son TENS, que hay alguna discusión épica entre un enfermero o enfermera con un médico. Sí, profe, yo lo he vivido. Por eso, es porque el rol de la enfermera es abogar por el paciente, por su óptimo cuidado. Y Pasa el también con médico, los procedimientos que le quieren realizar a los pacientes. También dan su opinión. porque como ustedes ya deben saber, o sea, es el cuidado del paciente es el rol de enfermería. Esa es su misión máxima, es el máximo del enfermero. Entonces, si el enfermero nota o la enfermera nota que la persona no se están considerando todos sus factores para su tratamiento, es la enfermera la que tiene que abogar por su paciente para conseguir su mejor cuidado. Es por eso que ustedes van a ver a las enfermeras moviéndolos de cama,
Es por eso que ustedes van a ver a las enfermeras haciendo las llamadas a otros centros si acaso la persona tiene que moverse a un lugar de más complejidad. Son los médicos, claro, de médico a médico se entregan los pacientes, pero son las enfermeras las que van a saber a qué hospital se va a mover, ¿cierto? Sí, Y eso Así pasa es. porque las enfermeras son las que abogan por el cuidado del paciente. Entonces, ustedes tienen que entender que en la fachada social, cuando hablamos de la profesión, hay tareas específicas relacionadas a la fachada social del actuante. O sea, la que les describí es una. Y la premisa para Goffman es que la persona tiene que mantener su fachada social durante toda la performance. ¿Ya? O sea, no pueden salirse del papel. Es crucial para la coherencia o para que la audiencia no los considere unos cínicos o mentirosos. ¿Ya? Y recuerden, repasamos, la fachada social tiene que estar acompañada del medio, de la apariencia, de los modales y de la dotación de signos. O sea, todo eso tiene que estar en coherencia para que la fachada social tenga significado para los que están mirando y para la que está interactuando con la persona. ¿Se entendió? todo eso es un complemento, profe, ¿cierto? Que todo tiene que estar junto para que tenga la coherencia de la que hablamos. Ya. ¿Ya? O sea, es tan extraño como, no sé, ver un carro de bomberos tirando agua a un edificio que no se está incendiando. Entonces, está el carro bombero, está el bombero vestido de bombero, está tirando agua, pero el edificio no se está incendiando. Entonces, ¿tiene sentido o no? No. Por No. eso, pues, entonces, en cambio, si está incendiando, ustedes ven a los bomberos, tiene todo el sentido del mundo, porque está vestido de bombero, tiene su carro, así como ya está lista la fachada, están listos los settings, tiene coherencia y luego se está incendiando, más sentido tiene. Entonces, para los que están mirando, eso tiene sentido. Es lo mismo. Cada cosa que está aquí, tiene que estar presente y en coherencia con el rol para que éste tenga sentido, para que éste tenga significado. Por ejemplo, hay cosas que ustedes todavía no comprenden completamente del mundo de la enfermería y está súper bien porque todavía faltan años de formación, pero ustedes tienen que ver estos años de formación también como una forma de socialización. ¿Alguien se aventuraría a decirme por qué? Pero ¿sabes qué? Vamos a ver. Sí, aparte de las chillas que han estado hablando todo el rato, vamos a Ivana. Ivana, ¿por qué estos 4 años, 5 años de enfermería serían una instancia de socialización? Ivana, no, parece que Ivana no nos escucha. Geraldine, Aquí, profe, por lo que entendí es que llevamos 5 años para aprender cómo socializar con cada paciente, porque cada disculpa Geraldine, no se te entendió, perdón. el que me cambió el computador, me parece que en el computador se me escucha mucho. Ya, cuénteme, ¿por qué estos 4 años serían de socialización? Porque nosotros nos vamos formando desde el inicio cómo tratar a cada persona. ¿Y cómo tratar a los pacientes? En general, con los colegas o con los pacientes, porque cada paciente igual es distinto. Por ejemplo, algunos están enojados, cómo manejar esas situaciones. O sea, ¿por ahí va la cosa, Geraldine?
pero el punto es que ahora estos 4 años ustedes van a vivir 2 tipos de socialización. La primera socialización va a ser primaria, o sea, va a ser, perdón, teórica. ¿Ya? O sea, esto mismo es una socialización teórica a un montón de conceptos que yo creo que ustedes en su vida se habían imaginado que existían o que se iban a ser tratados de esta manera, los conceptos. Entonces, también están viendo el cuerpo solamente como en forma teórica, bueno, ya no están los laboratorios, pero ustedes hubieran tocado los fantomas y todas estas cosas que son elementos de los laboratorios, y ustedes hubieran conocido, o sea, conocen el cuerpo humano solamente de forma teórica, solamente a través de libros, ¿cierto? El proceso de la célula, todas estas cosas ustedes las conocen solamente de forma teórica todavía, y me parece que están en fisiología, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y el próximo semestre entonces toca fisiopato, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. entonces, el próximo semestre, biología, microbiología, fisiología, farmacología, va a encontrar toda la coherencia del mundo en fisiopatología. Todo es, y yo espero que así sea, ustedes puedan unir todo eso en fisiopatología, porque eso es lo que se exige para que se entienda realmente el ramo. Entonces, después, si no me equivoco, el próximo año deberían tener la ceremonia de la luz, ¿cierto? No sé. Sí, profe. Sí. ¿Saben qué es la ceremonia de la luz? Es cuando ustedes le entregan la luz de Florence Nightingale. ¿Cómo no saben esto? Súper importante. Entonces, cuando ustedes les entreguen la luz, es seña de que ustedes podrían, de forma teórica todavía, ir a un campo clínico, ¿cierto? A mirar cómo son. Entonces, esa es una etapa práctica de socialización, porque ahí ustedes van a conocer el funcionamiento de hospitales, no solamente con los pacientes, entre las personas, las administraciones, todo, ya sea de un hospital, de un CESFAM, de un centro de abuelitos, de un centro de niños, de donde, no sé cuáles son los campos clínicos de allá, pero para que se entienda, todos esos lugares que ustedes van a visitar a lo largo de su carrera, hasta llegar al punto máximo de la carrera, que es cuando son internos y ustedes ya pueden hacer cosas con completa libertad, casi como que fueran enfermeros, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, todo este camino es un camino de socialización para poder llegar al final de esto y ser enfermeros. No tener que pasar por otra socialización, sino que ya son enfermeros. Y ustedes van a entender las palabras, los movimientos, los procedimientos, todas esas cosas ustedes las van a adquirir de forma teórica y de forma práctica en estas 2 instancias que se van a dar a lo largo de la carrera. Para que ustedes terminen teniendo así su fachada social institucionalizada. ¿Me entendieron, chiquillas? Bueno, ahí están los textos. Esto está en el aula. Este no lo dejé en el aula porque es innecesariamente complejo para que lo revisen. Así que espero que sepan de que ahí salió la explicación del self. No sé si tienen alguna duda, chicas, de esta clase. No, profe, por mi parte ninguna. Ok, Tampoco, profe. No, profe. Me quedó claro. ya. Perfecto. Entonces, la próxima clase va a ser una clase asincrónica. Voy a dejar un texto y una actividad. Ustedes saben que las actividades acumulan puntos para luego las pruebas, controles globales, así como se llamen ahora. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. De acuerdo a la complejidad de la actividad, va a publicarse, por supuesto, cuántos puntos corresponden. ¿Ya? Ya. Oca. Ya, Entonces, profe. nos estaríamos hablando la semana subsiguiente, pero la actividad va a quedar colgada en el aula. Y también voy a subir esta clase. ¿La va a subir el mismo día o el jueves por la tarde? Es que va a depender de que me llegue la clase y de que YouTube la quiera subir. Ok, profe.